Queridas mentes, muchas gracias por estar una vez más acompañándome en este repaso y análisis histórico profundo al respecto de uno de los temas más polémicos que existen dentro del ámbito institucional masónico. Recuerda que tan solo es polémico si evitas cerrarte a las pruebas irrefutables de este análisis. Sin más que agregar, entremos en sesión. En esta ocasión vamos a hablar sobre los pleitos por la regularidad en un caso mexicano. Repasemos los puntos más importantes que aprendimos la sesión pasada. La variante de la regularidad de origen, que busca amoldarse a las necesidades de la región masónica, según intereses locales, donde quiera adoptarse. Así entonces, si las normas de la regularidad de origen no te gustan o satisfacen, sencillamente haz las propias. Para eso existe la regularidad a modo. El deseo por la carta patente ocasiona que el masón caiga en diversas modalidades corruptas, como la asignación de grados por malletazo. La regularidad es empleada como forma de extorsión y enseñanza de terror. Una carta patente fidedigna es aquella que emana directamente de la Gran Logia Unida de Inglaterra, gestada, o más bien, organización que gestó el concepto de regularidad. De aquí se designa el concepto regularidad de origen. Recuerda esto, mente. Todas las demás logias y potencias masónicas en la actualidad han tenido como inspiración esta norma institucional, aquellas que gustan emplear la regularidad dentro de sus procesos internos. Pero recordemos que esta norma es una cuestión institucional, más no iniciática universal. Es de origen plenamente inglés, cuyas intenciones ya la hemos analizado desde el capítulo 1 de este podcast. Dicho lo anterior, el día de hoy te traigo un análisis sobre uno de los asuntos más penosos que públicamente se han dado a conocer por parte de las organizaciones más longevas masónicas hablando de la República Mexicana. Y antes que empieces a aventar las muñecas con la famosa frase de quien pretende engañar, llueve, llueve, déjame decirte, querido hermano, que el caso que hoy voy a compartirte ha sido transmitido en la página oficial del Supremo Consejo del 33º grado del rito escocés antiguo y aceptado. Yo solo soy un analista de lo que acontece, así que por favor no te humilles alegando lluvia ni impropiedad sobre este tema, porque es de acceso público, y como todo excelente libre pensador, vengo a compartirte solamente el panorama a todos aquellos que les interesen estos hechos en el pensamiento de este servidor. Con ustedes, soy Otep Said, bienvenidos. Piensa, lo establecido, piensa, lo establecido. Ley y enseñanza. En el artículo titulado Supremo Consejo de la República Mexicana, Puente de Alvarado número 90, la crisis del escocismo, como subtítulos, se indica que la masonería se implementa en territorio nacional en el siglo XVIII y a lo mucho la primera mitad del siglo precedente. Esto, para empezar, es mentira, porque hay datos confiables y plenamente verificables que la masonería estuvo varios siglos antes de esa fecha en México. Quienes hemos visitado algunos antiguos monasterios e iglesias, sabemos perfectamente que estas están datadas, están construidas desde el origen de la colonia misma. Podemos constatar este hecho irrefutable, sin embargo, para los fines personalistas de determinados grupos, debemos indicar, que la masonería se implementó en las fechas antes dichas. Llega el primer ministro plenipotenciario, esa palabra me encanta, de nombre Joel R. Poinsett. El objetivo de este hermano, que hay muchísimas cuestiones, mitos a este respecto, que si tenía una carta patente o que si no, que si el consejo que formó era espurio, que no contaba, son cuestiones que les tocará a ustedes indagar, pero bueno, este hermano masón, miembro del rito de York, tenía el objetivo de tratar de hacer negociaciones pertinentes con el gobierno mexicano para comprar Texas. Para ello, le resulta fundamental que la masonería que era traída por los conservadores españoles fuese erradicada del territorio mexicano, aliándose con algunos masones mexicanos que habían peleado en batallas antiguas contra los españoles.
Comienza entonces el implemento del rito de York entre el pueblo de México. Comienza así una guerra encarnizada entre masones para tomar el poder de México. He señalado anteriormente que las ideologías separan, mientras que la enseñanza unifica. Así entonces, el pueblo de México, sus principales actores influyentes, quedaron enemistados por ideologías. Los partidos políticos mexicanos tienen como antecesores los dos ritos practicados masónicamente hablando en aquel tiempo, yorquinos como los liberales y los escoceses como los conservadores. Pero entonces comienza a surgir algo que busca poner en orden las cosas ante esta problemática divisoria de identidad ideológica política. Surge el rito nacional mexicano, y por supuesto no podría faltar con su respectiva regularidad en mano, pero como ésta no emanaba de la regularidad de origen, pues bueno, vamos a sacar la vieja confiable, se implementó una regularidad a modo para justificar su existencia. El 22 de agosto de 1825 es esta fecha tan importante. Un grupo de hermanos, tanto yorquinos como escoceses, se unen para formar el rito nacional mexicano. No solo liberales, sino con nociones por completo nacionalistas. Algo que ya necesitaba el pueblo mexicano para ese entonces en su política que empezaba a surgir desde varios escombros ahí perfectamente bien registrados en nuestra historia. El rito del nacionalismo mexicano comienza a crecer rápidamente por esta innovación, que ante lo que venimos estudiando es irregular en todos los aspectos de origen. Sin embargo, es necesario. Verán, queridas mentes, políticamente hablando, ciertas decisiones pueden no ser legales, pero sí ser legítimas. Recuerda bien esto para nuestro cercano cierre de esta serie. Recuérdalo muy bien. Eran tiempos muy agitados. Existen ciertas narraciones donde el individuo le hacían masón sin ceremonia previa, y es que no había tiempo. Como tal, no recibían una educación masónica en la extensión de la palabra de lo que es hoy actualmente un proceso masónico de estudio para llegar al primero, segundo, tercer, cuarto, 33º grado. En ese tiempo no existía tal cuestión por la efervescencia política y lo que se buscaba más era acaparar poder político, económico, militar, y eso no importaba que se recibiera hoy una persona como masón y esa misma noche se le diera el grado de tercero o hasta el 33 incluso. Los grados, no nada más aquí en México, se obtenían de esta forma de conveniencia política, a malletazos. ¿Consideras justificables estas acciones para ese tiempo y las consideras, si es así, para el día de hoy? En 1860 llega desde Estados Unidos al puerto de Veracruz Charles Lafont, grado 33, americano cuyo objetivo fue el de establecer el Supremo Consejo de México, organismo masónico encargado de reglamentar los grados superiores en este país. Cuando decide mudar de sede de Veracruz a la Ciudad de México, se encuentra con que ya existía ahí un Supremo Consejo y entablan relaciones para fusionarse. Acá viene un dato genial. La fusión de este nuevo Consejo de México queda reconocido como regular, esta palabra me encanta, indivisible e inmediatamente reconocido internacionalmente por los otros Supremos Consejos regulares. Pero en 1941, un cisma sacude este indivisible Supremo Consejo. El inmueble donde residían este poderosísimo e indivisible centro masónico comienza a tener problemas de asuntos financieros. Dejaron de pagar ciertas cuentas y esta pésima administración no es responsabilidad más que de los socios de esta indivisible asociación, los propios masones grados 33 que la conformaban en aquel entonces. En la página del Supremo Consejo de México podemos encontrar todos los nombres que quisieran. Vayan, indáguenlo y recuerden, yo solo soy aquí un análisis de lo que públicamente se encuentra a cualquier acceso. La fuerza pública, como se puede leer por lo escrito en la página oficial del Supremo Consejo de México, saca las cosas a la calle, sí, queridamente, a la meritita calle. Las cosas que del interior, asuntos masónicos, muebles, todo lo que te puedas imaginar, tal cual los echan como perros de desahuciados del lugar de su sede en México. Se busca inmediatamente dónde resguardar todo el material. Los hermanos que provocaron esta falta a la indivisibilidad
del Supremo Consejo fueron expulsados del mismo. Pero esto no se queda así. Estas personas, provenientes de un Supremo Consejo indivisible, pasaron a formar otro Supremo Consejo. Pero este, por supuesto, espurio o irregular, dijeran los más conservadores. Pero la cosa no termina ahí, mente. Recuerda, queridamente, que para que el amo sea amo, requiere el reconocimiento de otros amos. Así que entonces estos masones, con su nuevo Supremo Consejo, para grados superiores, comienza a acudir a las jurisdicciones de Estados Unidos, del norte y del sur, para que los reconozcan y acepten como tales. Faltaba menos, que para eso se inventó la regularidad a modo, ¿que no? Siendo así, la jurisdicción del sur de los Estados Unidos reconoció a estos hermanos problemáticos y sópatelas. Trágate esta. La cosa se pone todavía más buena. Al reconocerlos, empiezan a tener una vigencia dentro del argot masónico. Este nuevo Supremo Consejo se instala en la calle Lucerna de la Ciudad de México. Quienes hemos tenido contacto con este grupo sabemos perfectamente bien que su pasado, la manera en cómo crecieron originalmente, fue por medio del contacto político, otorgando el grado 33 a diversos actores políticos, regalándolos prácticamente si les convenía su afiliación o su iniciación. Actualmente es posible comprobar que algunas prácticas siguen vigentes. A mí me tocó ver varias en la ciudad de Puebla, en el Gran Oriente de Puebla, como el hecho de cursar los grados 4 a 33 en menos de un año. ¿Por qué? Porque se puede, chingada madre, nada más por eso. A la fecha existen todavía viejos resquemores entre Lucerna y Puente de Alvarado. Y para esto tienes que irte a la historia de lo que es Puente de Alvarado, queridamente, y sumamente importante esto. Porque Puente de Alvarado, históricamente, son los que tienen la carta patente, digamos, primera para dar los grados superiores de la masonería escocesa. En ocasiones me ha tocado ver con mis propios ojitos cómo se desconocen los unos a los otros. Aunque también he de ser cierto, queridamente, sincero, que también he sido testigo de una gran fraternidad entre muchos de ellos. Se relatan varias historias que en esta página, donde el Supremo Consejo de México nos invita a analizar que dentro de esta institución ha habido quien se ha robado dinero, actos de corrupción de distinta clase. Ciertos hermanos en el 2019, vayan a la página oficial para saber su nombre, comenzó a entablar relaciones con los espurios de Lucerna. ¿Cómo se le ocurre? Para ver si los podía fusionar. Digo, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Recuerden la antigua querella de masones antiguos contra operativos de Inglaterra y cómo se resolvió, no por una cuestión fraternal y amorosa, sino por intereses meramente político-económicos. Esa ya no la sabemos. Este personaje al que hago mención escondió la carta patente, la añeja carta patente del Puente de Alvarado, aquella que te habilitaba para ser regular. Así es como si escondieran las tablillas que Dios le dio a Moisés, imagínate. Este hermano, para mantenerse aún más tiempo en el poder, porque no le dio tiempo a realizar todas sus fechorías mientras marcaba los estatutos de su gran maestría, muy al estilo dictatorial, se reelige soberanamente a huevo y comienza a expulsar a diestra y siniestra del Supremo Consejo, indivisible, a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con él. Queridas mentes, comenzaron a entablar diversas demandas penales para recuperar esto y aquello que te dijo, que me dijiste, que esto, que el otro, lo cual terminó en la aprehensión por parte de un hermano espurio del Supremo Consejo indivisible. Esto ya se torna así medio chistoso, tristemente chistoso. Se recupera el bien inmueble. Los buenos toman posesión de él, pero la cosa no termina ahí. Vuelve otra serie de hermanos a tomar posesión del Supremo Consejo. Se vuelve a armar la revuelta. Actitudes irregulares, dicen, son movilizadas. Ahí, en la página oficial, lo pueden corroborar. ¿De qué me refiero? Vamos a acelerar esto. ¿Recuerdas la carta patente que estaba escondida? Bueno, pues al final apareció. Y con ella se apersonaron en Francia, propiamente en el Gran Oriente francés. Toma la carta patente,
Tómala, que se la dieron, la fueron a enseñar, la fueron a presumir junto con otros documentos históricos de más de 150 años. Sellaron el pacto y los espurios son reconocidos por el Gran Oriente de Francia, así nada más, sin investigación previa, solo porque traías los papelitos y te vale madre si sabes, nos vale gorro de dónde los obtuviste, nos vale gorro corroborar, vamos a incrementar, chingue su madre, vamos a subirnos al tren del mame. Pues ¿para qué chingados? Ni que fuera necesario andar investigando tanto, total, es masonería. Tenemos la regularidad a modo para hacer lo que se nos venga en gana. Al regresar a México, comienzan estos espurios a formar logias mixtas. Mixtas mentes, ¿cómo se atreven los infelices si la mujer es menos para estar en la masonería? Qué cosas con estos espurios. En fin, cosa de espurios. Y es que como ya venían como gallitos de oro con la regularidad emanada del Gran Oriente de Francia, pues muchos fueron embaucados por los llamados miembros del Gran Oriente de México, quienes, en palabras de los hermanos del Puente de Alvarado, lograron tal regularidad, los del Gran Oriente de México, con base a mentiras, robos y hurtadillas. Imagínense la escena, queridamente, que ya la he visto en la ciudad de Puebla, de donde soy. Un día llegas a trabajos y te encuentras con que las chapas del templo están cambiadas, los candados están cambiados, hay cadenas y no puedes entrar a trabajos. Pero esto es chistoso porque esto no lo hicieron ni aprendices ni compañeros. No, esto fue obra de grados 33, águilas de 2 cabezas. Y pues, ¿qué creen, queridas mentes? Que se vuelve a armar otro supremo consejo. Sí, esto parece chiste, pero así es. Y para ello, en ese momento, como tenemos la regularidad a modo, pues que constituimos grados 33 de malletazo, chingue su madre, como si nos hubiera hecho ya anteriormente. Al cabo del tiempo, el Supremo Consejo de México, indivisible, de los hermanos del Puente de Alvarado, han contabilizado más de 30 supremos consejos patitos. ¿Sí? Conclusiones. 1. La regularidad a modo llegó para quedarse, queridamente. Acuñé este concepto tras analizar diversos casos similares a los que hoy te estoy narrando. Y es que alrededor del mundo esto es imparable. En verdad, esto no es un asunto solamente aislado. 2. Existe una disyuntiva interesante sobre esto que acaban de escuchar. El rito nacional mexicano se regularizó conforme los años fueron reconocidos por otros amos. Hoy ese rito tiene su regularidad, pero intencionalmente los fundadores dieron acto de nobleza tras cuestionar lo establecido para operar el deber. En este caso, la fundación del rito nacional mexicano, más que necesario para nuestro México. Así entonces, si un hermano regular en toda la extensión de la palabra, que se formó en una logia regular, que cursó sus 33 grados como marca Dios, como marca la liturgia, decide tomar rumbo aparte por causa del desmadre que ve en la logia o en la gran logia o en el Supremo Consejo, por muy patito, por muy fidedigno que este sea, regular de hueso colorado, es más, hasta tiene una carta patente firmada y datada desde el mismísimo 24 de junio de 1717. Al separarse de dicha logia por el relajo que ve, y digamos, pues funda una organización por él mismo, sabiendo que su trabajo es noble, sea el más excelso de todos. Aquellos que abandonó por diversas razones, pues automáticamente ese hermano, aunque tenga una verdadera doctrina, aunque tenga unas nobles intenciones, aunque sepa más y sea más congruente que todos aquellos que se quedaron en la institución regular, bueno, pues este hermano se vuelve el enemigo a vencer. Así es, se vuelve el enemigo a vencer. Ese hermano desde ese momento decide darse de baja para fundar una solución fidedigna, pues se vuelve espurio. Nos damos cuenta que en los hombres de pensamiento simbólico no es la operatividad de la enseñanza, sino las propias normatividades institucionales que ellos mismos han forjado para apartarse del religar en lo que más les importa. Solo un poder ilusorio. No les importa reconocer si hay un maestro fidedigno. No, nos interesa saber si ese maestro es regular o no.
Muchos masones no saben lo que es la fraternidad a causa de esas mismas normas obsoletas, separatistas e ideológicas. Los simbólicos ortodoxos no saben reconocer un maestro cuando lo tienen enfrente, mucho menos si no se halla en el interior de su regularidad. Y olvídate de que llegue una persona, porque también esa es otra cuestión, no se toma en cuenta lo que es la madurez cronológica y la madurez interna, el alma, versus la edad del individuo biológicamente hablando. Así que olvídate que llegue un aprendiz a querer instruir por medio del servicio que le otorga su conocimiento a priori a los supremos consejos. ¿Cómo un aprendiz va a decirme lo que es la masonería? ¿Cómo un aprendiz va a venir a enseñarme lo que es el trivium? Pues ¿qué se cree este? Reconozco y falta no les hace a mis hermanos de Puente de Alvarado su carta patente de origen para la República Mexicana. Mentes, desde aquí les digo a todos, si buscan la regularidad ortodoxa, busquen una logia del Puente de Alvarado, por favor. Solo tomen en cuenta que, bueno, no importa los grados 33 que se tengan en determinado Supremo Consejo. Cuando se llega al 33avo escalón sin depurar ni rectificar, cuando los grados de mayetazos son por lo que has llegado, cuando escalas estos 33 peldaños sin una propia doctrina ni respeto por la sucesión discipular, ni siquiera sabes qué chingado significa eso, ni aún teniendo la mismísima carta patente del 24 de junio del 1717, que les otorga el super ultra máximo celeste autoridad regular en el mundo mundial, bueno, cuando no hay comprensión de la ley y la enseñanza, ni se anden quejando después porque tienen estos pleitos dignos de mercado. Hoy comprobamos, en tan solo un ejemplo de decenas que tengo como anécdotas, de que la búsqueda por la santa regularidad ha impulsado hasta crímenes entre masones. Díganme entonces, ¿es la regularidad un asunto iniciático o plenamente institucional? ¿Es la regularidad un asunto que unifique o que separe? Porque te diré algo, queridamente, si desde esta organización que hoy vengo a representar, como lo es mi amada sangre masónica, si opto por una regularidad, por mi regularidad a modo, ello implicaría que los hermanos, mis hermanos que no estén afiliados a mi noción de regularidad, pasarían a ser irregulares. Jamás en mi doctrina un pensamiento así de estúpido tendría vigencia, porque hasta el más corrupto de los masones es mi hermano. Un masón no se mide conforme a su regularidad o irregularidad. Al gran arquitecto del universo, estas tonterías no le interesan, sino la manera en cómo cooperemos para aportar a la enseñanza en nosotros mismos y nuestro semejante. Así que déjense de estupideces separatistas y pónganse a trabajar, por favor. Ley y enseñanza.